Entonces creo que es importante, muy importante, que veamos que no solo es una modificación de la ley, sino es toda una acción integral la que tenemos que asumir. Señor Guillermo Molinari, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido a Exitosa. Muy buenas noches, Pedro, ¿qué tal? Aquí con ustedes, muy buenas noches para poder evaluar la situación. Sí, por favor, ayúdenos con algo importante, porque como hace el preámbulo Katiuska, es necesario modificar la ley de reforma magisterial, porque justamente estoy leyendo el artículo 49 y dice, son de la ley de reforma magisterial que quieren modificar. Son causales de destitución, la transgresión por acción o omisión de los principios, entre otras cosas. Y pone acá unos literales. En el literal E, por ejemplo, pone como causal de destitución de un docente, según la ley de reforma magisterial actual, maltratar físico o psicológicamente al estudiante causando daño grave, y en la F, realizar conductas de hostigamiento sexual y actos que atenten contra la integridad, indemnidad y libertad sexual tipificados como delitos en el Código Penal. Si esto ya está establecido, ¿por qué no se aplica sin necesidad de reformar esta ley vigente, señor Molinari? Bueno, yo entiendo que lo que se pretende es precisamente profundizar el tema del dispositivo legal. Primero porque si vemos la elevada cifra de denuncias por violencia sexual, los docentes que fueron acusados, sancionados, ¿no?, con sanciones mínimas o temporales, o en su defecto son absueltos por el Tribunal de Servir por prescripción de los plazos. Miren, solo en 10 años, en los últimos 10 años, ha habido 6.179 casos de violencia sexual. Y la mayoría de ellos han sido por actos de tocamiento y hostigamiento, no necesariamente de violaciones. Y estos afectos se han manifestado permanentemente, y lo que vamos viendo es que hay muchas denuncias, pero pocas sanciones. Entonces, en ese sentido, ¿quiénes van asumiendo la responsabilidad en estos casos? La responsabilidad de castigar estos actos de violencia, estas actitudes de determinados funcionarios o docentes, o hasta auxiliares en la educación. Recae precisamente en las direcciones regionales de educación o en las unidades de gestión educativa local, conforme lo establece la ley. Creo que ahí hay que profundizar el tema para que precisamente las comisiones de los procesos administrativos disciplinarios contra docentes se ejecuten y no terminen muchos docentes refugiados en la SUGEL y terminan después como asesores, terminan como acompañantes o terminan como especialistas. Eso fue lo que dijo la ministra de Educación, Miriam Ponce. Dijo que antes de este proyecto que están proponiendo como Consejo de Ministros, las personas investigadas por hostigamiento, tocamientos indebidos, pues tenían cargos administrativos, sea en las SUGELes, sea en la Secretaría. En cambio, ahora con esta reforma no van a estar cerca del sector de educación. Y como ya lo habíamos mencionado al inicio del programa, las leyes en el Perú son maravillosas. El problema es la ejecución de estas leyes. Muy bien, yo comparto contigo. Y eso quiere decir entonces que hay que mejorar o profesionalizar en temas de hostigamiento y violencia sexual a aquellos que precisamente conforman esos comités, que tengan claro en qué consiste para que las sanciones que se apliquen sean las que corresponden. Pero como no hay un proceso precisamente que podamos profesionalizar, que es el que hay que implementar, y no quedarnos ahí, sino también comenzar a revisar la formación de los maestros, ¿no?, de los futuros docentes. ¿Qué programas tenemos en donde precisamente y se aprecia su desarrollo personal, su salud mental, sus manifestaciones socioemocionales? Y también en los maestros que están en servicio, ¿cuál es el seguimiento que hacemos de su salud mental y sus actuaciones dentro de las escuelas? Claro, pero esta es una responsabilidad de quién. Por ejemplo, de profesionalizar a quienes están a cargo de esos procesos disciplinarios contra los docentes denunciados por agresión sexual. ¿Quién es el responsable de generar la profesionalización? No solo corresponde al Ministerio de Educación, yo creo que ahí también tiene que entrar a tallar el Ministerio de Justicia, tiene que entrar a tallar la Defensoría del Pueblo, ¿no?, que muchas veces recogen todas estas denuncias también, y lógicamente tienen una serie de dispositivos y procedimientos que van a ayudar mucho a quienes forman la parte de estas comisiones para poder evaluar, emitir un juicio, emitir una opinión, emitir una sanción y que ésta se lleve a ejecución.
¿A inicio de año se le hace algún examen psicológico a los docentes, señor Molinari? No hay ningún examen psicológico. Inclusive fue muy cuestionado para que se introdujera este tema en el tema de la carrera pública, o sea, no tampoco se evalúa a los docentes desde una perspectiva socioemocional, ya, si no quieren un examen psicológico o de salud mental, como ocurre en muchas otras profesiones, ¿no? Claro, pero necesita solamente hacer una reforma de la ley de reforma magisterial, una modificación, solamente para apuntalar, profundizar en el tema de causal de despido. Porque, por ejemplo, una data interesante que hace unas semanas atrás el diario Comercio publicó es que en el 2013, a la fecha, se han denunciado casi 7.000 profesores por violencia sexual, pero no todos los expedientes denunciados en el portal CICB recayeron en expedientes. Solamente 1.300 maestros fueron hallados responsables, 466 recibieron una sanción que no incluyó esto que está haciendo hincapié constantemente Katiuska, que genera la indignación, que lo saquen de las aulas, sino que van a hacer labores administrativas y otros se quedan aún en las aulas. Pero 154 docentes inmersos en esas denuncias por agresión sexual contra alumnas, 154 docentes que fueron destituidos ya están aptos para volver a enseñar porque impugnaron su sanción ante el Tribunal de Servir o fueron reincorporados por mandato judicial. La ley modificada en reforma magisterial, ¿qué tanto va a ayudar a que el Tribunal de Servir o por mandato judicial no se estropee el derecho de la víctima y se restituya un docente que agredió sexualmente a una niña? Por eso mismo no es únicamente la modificación de la ley, sino también la intervención de otros sectores como el Ministerio de Justicia, como la Defensoría del Pueblo, y inclusive, ¿no es cierto?, cuando se revierten estos mandatos de la ley dando sanciones, yo creo que lo principal es que también el Tribunal Constitucional, cuando el Ministerio de Educación acceda a profundizar o a observar estos mandatos judiciales, pueda responder. Miren, con un dato nada más, ¿cuántos docentes sentenciados por violencia sexual tenemos del 2018 al 2022? En el 2018, más de 600 casos. En el 2019, 523 casos. En el 2020, 120 casos. ¿Por qué? Se reduce por la pandemia. Pero en el 2021, 76. Volvemos a la presencialidad y ya en el 2022 tenemos 153. ¿Ya dónde encontramos la mayor cantidad de casos? En Lima se dieron 301 fallos de abuso sexual por maestros. En Cajamarca, 106 sentenciados. En Piura, 94. En San Martín, 88. Y seguimos la lista, ¿no? Entonces creo que es importante, muy importante, que veamos que no solo es una modificación de la ley, sino es toda una acción integral la que tenemos que asumir. Así es, además no es solamente el docente, parte de la comunidad educativa, porque se hizo casos de violación por parte de personas que trabajaban limpiando el colegio, o de parte de un tesorero, o de parte de algún profesor alterno, o de parte incluso, recuerdo un caso en Nate, durísimo, de un joven que enseñaba coreografía a los niños, ni siquiera era docente, pero tenía el contacto con todas las aulas y que fue denunciado por abuso sexual y el caso quedó impune, lamentablemente. Frente a eso, ¿qué reforma tenemos que hacer para que cada persona que trabaje en la comunidad educativa pase por un filtro psicológico? Inclusive en alguna región fueron retirados hasta más de 20 practicantes de un instituto pedagógico por precisamente situaciones de acoso sexual. Y lógicamente ahí nos damos cuenta de que la formación de un maestro inicial tiene que comenzar a merecer la revisión de las propuestas que tenemos nosotros en formación de maestros. También en cómo nosotros podemos acompañar en este proceso y lógicamente vamos a necesitar ahí de la presencia de otros profesionales que puedan ir previendo, que puedan ir levantando información, pero también denunciando aquellos casos que son detectados y que muchas veces por temores también no son denunciados. También tenemos eso. Ahora, señor Molinari, por otra parte, ¿cuánta responsabilidad tienen directores de OGELes y directores regionales de educación frente a decisiones finales de remoción, sanción, suspensión o destitución de un docente acusado por agresión sexual?
tienen algo que ver en la decisión final? Porque yo me imagino que es una comisión del proceso administrativo sancionador Sí, y que esta comisión, como es un debido proceso, termina recomendando una sanción. Pero esa sanción, ¿quién es la que determina su cumplimiento o no? ¿La misma comisión o es el director de UGEL o director de DRE? ¿Quién determina esto? la comisión hace la evaluación, determina cuál es el grado de responsabilidad, cuál es la sanción, y eso genera una resolución de UGEL directoral o una resolución de la Dirección Regional de Educación. Finalmente, el que la firma es el responsable en cada caso. Pero sí, pero la decisión o la recomendación de la comisión del proceso ¿es vinculante, es de cumplimiento obligatorio o es facultad del director de UGEL o de DRE? No, es refrendada. ¿Por qué? Porque se tiene que basar en las evidencias que están acompañadas precisamente en la conclusión y en la recomendación final. Bien, gracias a nuestro invitado. Hablamos de Guillermo Molinari, viceministro de Educación. Gracias por aclararnos el tema y por su opinión técnica frente a este caso. Muchas gracias. Buenas noches. Encantado de poder y quiero indicar de que en esto todos tenemos responsabilidad, la sociedad en su conjunto y los diferentes sectores. Y que creo que es importante tampoco generalizar a todos los maestros. Hay maestros que son muy éticos, muy morales y que a veces ellos mismos son los que denuncian. Muchas gracias. Claro. Gracias, que sí. es cierto. Hay que separar la paja del trigo. La persona más cercana de un alumno que ha sufrido violencia física o sexual en casa es el maestro. El maestro termina siendo, entre comillas, el salvador incluso frente a estos casos. No todos son iguales. Por la empatía, la cercanía. La cercanía. Y porque lo ve durante 8 horas del día. Así es.